El comedor se sentía como un mausoleo de mármol y cristal, un espacio que alguna vez fue mío y ahora solo albergaba los ecos de mi presencia. La mesa, una pieza de diseño italiano que Verónica había elegido, reflejaba la luz fría de la lámpara que colgaba sobre nosotros, tan distinta del cálido candelabro que mi esposo y yo instalamos hace 40 años. Serví el postre, un flan casero cuya receta ha pasado de generación en generación en mi familia. El aroma a caramelo y vainilla era lo único familiar en la habitación. Coloqué el plato frente a Diego, mi hijo, esperando una chispa de reconocimiento, un recuerdo de su niñez. Pero sus ojos, fijos en la pantalla brillante de su celular, no registraron nada. Le pregunté con una voz que intentaba sonar casual y llena de afecto maternal qué le gustaría para su cumpleaños número 45, que celebraríamos la próxima semana. La pregunta flotó en el aire tenso, un puente frágil hacia un pasado que parecía inaccesible. Diego ni siquiera levantó la vista. Sus pulgares se movían con una velocidad febril sobre el teclado virtual, ajeno a mi esfuerzo, a mi flan, a mí. El silencio se estiró, volviéndose incómodo, hasta que finalmente suspiró, como si mi pregunta fuera una interrupción inoportuna en su ocupada existencia. ¿Acaso esperaba que adivinara sus deseos como cuando era un niño y yo conocía cada uno de sus anhelos sin que los pronunciara? Mamá, honestamente, el mejor regalo sería tu muerte. Nos simplificaría todo, dijo. Las palabras salieron sin inflexión, prácticas, como si estuviera discutiendo una transacción de negocios. No hubo crueldad en su tono, lo cual fue, de alguna manera, mucho peor. Era la fría lógica de un problema a resolver, y yo era el problema. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones, pero mi rostro permaneció impasible. Una máscara de serenidad que he perfeccionado durante años de pequeñas y grandes decepciones. Mi corazón, sin embargo, se fracturó en un silencio atronador que solo yo podía escuchar. Mi único hijo acababa de tasar mi vida y la encontró inconveniente. Entiendo, respondí. Mi voz salió plana, un susurro desprovisto de emoción. Fue lo único que pude articular. Cualquier otra palabra habría traicionado el torbellino de dolor y rabia que se arremolinaba en mi interior. Verónica, mi nuera, sentada frente a mí, no dijo una sola palabra. Simplemente levantó su copa de vino, una botella de $150 que yo jamás habría comprado, y tomó un sorbo largo y deliberado. Sus ojos me encontraron por encima del borde de la copa, y en ellos vi una aprobación silenciosa, un acuerdo tácito que me apuñaló con más fuerza que el propio insulto de Diego. En ese gesto, entendí que no era una idea aislada, sino un plan conversado. Mi mirada se desvió hacia el aparador. Junto a las llaves de su Mercedes, descansaba una carpeta de cuero oscuro, con un logo dorado grabado. Paredes Inasociados. Era la firma del administrador financiero de Diego, Andrés Paredes. Hasta ese momento solo era un nombre en documentos que Diego me hacía firmar apresuradamente. Pero en la frialdad de esa cena, la carpeta adquirió un peso ominoso, una presencia tangible en la habitación. Aún no sabía qué contenía exactamente, pero una certeza helada se instaló en mis huesos. Esa carpeta era una pieza clave del sistema que, metódicamente y en silencio, me estaba borrando de mi propia vida. Mi mente, de repente lúcida, viajó al pasado, a los años entre 1995 y 2010. 15 años de mi vida dedicados a mi máquina de coser, trabajando turnos dobles hasta las 2 de la madrugada. El olor a tela quemada y el aceite de la máquina eran el perfume de mi hogar. Recuerdo el dolor agudo en mis dedos, pinchados y callosos, mientras cosía sin descanso para juntar los $45,000 que costó la matrícula de la universidad privada de Diego. Cada costura era una promesa, cada prenda terminada un peldaño en la escalera de su futuro. Creí que estaba invirtiendo en sus sueños, sin darme cuenta de que estaba financiando al hombre que un día me desearía muerta. Luego vino el recuerdo de 2005, tan claro como si fuera ayer. Estaba en la notaría, vendiendo el terreno de 200 metros cuadrados que había heredado de mis padres, el último vínculo tangible con ellos. Lo vendí por $20,000, una suma que me pareció una fortuna, para darles el pago inicial de esta misma casa.
Es una inversión familiar, mamá, me había dicho Diego, con esa sonrisa encantadora que siempre usaba para conseguir lo que quería. Hoy, la casa estaba valuada en $1.2 millones, y yo era una simple inquilina en la inversión familiar que había hecho posible con las cenizas de mi propio patrimonio. La memoria más amarga era del 10 de marzo de 2018. Andrés Paredes, el hombre cuyo nombre estaba grabado en la carpeta de cuero, me había puesto un fajo de papeles enfrente. Es solo una formalidad para los impuestos, Carmen, para que no tengas que hacer filas, dijo con una amabilidad empalagosa. Diego, a mi lado, me apuraba. Firma, mamá, que tenemos una reserva para cenar. Confié en él, confié en mi hijo. Firmé las 12 páginas sin leer una sola palabra, mi mano temblando ligeramente por la prisa. ¿Cómo podía imaginar que estaba firmando mi propia sentencia, entregando el control de todo lo que poseía? Los microabusos se volvieron la norma, pequeñas gotas de veneno administradas diariamente. Verónica, con su obsesión por la estética minimalista, comenzó a guardar mis fotografías familiares en cajas polvorientas en el sótano. No combinan con la nueva decoración, suegrita, decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mis recuerdos, las caras sonrientes de mis padres, mi esposo, un Diego niño, fueron desterrados por no encajar en su mundo de superficies limpias y emociones contenidas. Cada marco vacío en la pared era un recordatorio de que mi historia estaba siendo sistemáticamente erradicada. ¿Acaso creían que olvidarían quién era yo si escondían las pruebas de mi pasado? El abuso financiero era más sutil, pero igual de devastador. Diego me explicó que mi pensión de $2.800 mensuales se depositaba en una cuenta de inversión familiar que él manejaba para asegurar mi futuro. Un futuro que, al parecer, no me incluía. La humillación llegó un martes por la tarde en la farmacia, cuando mi tarjeta de débito fue rechazada al intentar comprar mis medicamentos para la presión arterial. El joven cajero me miró con lástima. No sabían que mi mente, la de una profesora de historia jubilada, era un archivo impecable. No sabían que yo guardaba cada recibo, cada notificación bancaria, cada pequeña prueba de su traición. Yo, Carmen Soto, a mis 72 años, era una figura subestimada en mi propia casa. Me veían como una anciana frágil, una reliquia del pasado cuya única función era facilitarles la vida. Pero debajo de esa apariencia se escondía la mente de una estratega. Mi vulnerabilidad siempre fue la culpa materna, la creencia de que debía sacrificarlo todo por la felicidad de mi hijo. Mi competencia oculta, sin embargo, era una memoria fotográfica para fechas y cifras, y un archivo meticuloso de cada documento que había firmado en los últimos 40 años. Ellos veían debilidad. Yo estaba, en silencio, acumulando mi arsenal. Diego, mi hijo de 45 años, era un corredor de bienes raíces cuyo éxito era una fachada cuidadosamente construida. Su motivación era la avaricia, pura, y una necesidad desesperada de mantener un estatus social que, evidentemente, no podía costear. Su mayor debilidad era su arrogancia desmedida, la firme convicción de que su madre era una mujer ignorante y dócil, incapaz de comprender las complejidades del mundo financiero. Creía que yo no sabía leer los números, pero pronto descubriría que yo sabía leer a las personas, y él era un libro abierto de codicia y engaño. Verónica, su esposa de 43 años, era una adicta a las apariencias. Su vida entera era una actuación para una audiencia invisible. Su símbolo de estatus más preciado era su bolso Hermès, que yo sabía, por un pequeño detalle en la costura, que era una réplica de alta calidad. Su insistencia en organizar eventos caros y su desdén por todo lo que consideraba anticuado, incluyéndome a mí, eran un reflejo de su profunda inseguridad. Ella era el motor estético de su crueldad, la que necesitaba borrar mi existencia para construir la suya sobre los cimientos de mi hogar. ¿Qué clase de futuro se puede construir sobre mentiras? Y luego estaba Andrés Paredes, el administrador de 55 años, un hombre inescrupuloso y, afortunadamente para mí, negligente. Su debilidad era su papeleo descuidado, su confianza ciega en que nadie se atrevería a auditar sus acciones, especialmente no una anciana
a la que él mismo había ayudado a despojar. Asumía que los documentos que me hizo firmar eran un escudo impenetrable, sin imaginar que esos mismos papeles, leídos con la atención adecuada, se convertirían en la soga con la que él mismo se ahorcaría. La arrogancia es el pecado favorito de quienes están a punto de caer. El primer peldaño en la escalada de su crueldad fue doméstico. Verónica contrató a una cuidadora para mí sin consultarme. Una mujer extraña, de rostro severo, apareció una mañana en mi sala de estar. «Es para que estés más segura, suegrita», me dijo Verónica, ajustándose su reloj de diseñador. La presencia de esa mujer, en mi espacio, siguiéndome con la mirada, no era por seguridad, era para vigilarme, era para convertirme oficialmente en una inválida en mi propia casa. El mensaje era claro. Ya no era capaz de cuidarme a mí misma. Era el primer paso para declararme incompetente. El siguiente golpe fue financiero y directo. Fui al cajero automático el primer día del mes, como siempre, para retirar algo de efectivo de mi pensión. Inserté mi tarjeta, tecleé mi clave y esperé. En la pantalla, en lugar del saldo esperado, aparecieron 3 cifras desoladoras. 0.0. Me quedé mirando la pantalla, mientras el sol de la mañana se reflejaba en el metal. Mi pensión, el fruto de 40 años de trabajo, había desaparecido por completo. No era un error, era un acto deliberado, un corte de suministros. Me estaban asfixiando económicamente, esperando que me rindiera sin luchar. Luego, el ataque se dirigió a lo último que me quedaba, el techo sobre mi cabeza. Una noche, mientras pasaba por el estudio de Diego, lo escuché hablar por teléfono en voz baja. Las palabras hipotecar la casa y financiar un nuevo negocio llegaron a mis oídos como fragmentos de vidrio. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, entré en su estudio. Sobre su escritorio, casi escondido debajo de una pila de revistas de lujo, encontré un folleto de un banco sobre préstamos hipotecarios. Estaban planeando usar mi casa, la casa que yo pagué, como garantía para sus ambiciones fallidas. ¿Había algún límite para su descaro? La humillación pública fue el siguiente paso en su estrategia. En una reunión familiar, durante el bautizo de una sobrina nieta, Diego comentó casualmente, con una risa condescendiente, que «mamá anda muy olvidadiza últimamente. A veces se confunde». Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Vi las miradas de pena de mis sobrinos, las sonrisas compasivas de mis primas. Estaban sembrando la narrativa de mi senilidad, preparando el terreno para justificar sus acciones futuras. Me estaban despojando no solo de mi dinero y mi casa, sino también de mi credibilidad y mi reputación. La amenaza final llegó en un sobre con membrete. Era una carta de Andrés Paredes sugiriendo amablemente una evaluación geriátrica para designar a Diego como mi tutor legal por mi propio bien. Adjunto venía el nombre y la dirección de un geriatra que nunca había visto en mi vida. Ese fue el momento en que el miedo helado se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no se trataba de dinero o de una casa, se trataba de mi libertad, de mi autonomía, de mi derecho a existir como un ser humano completo. Querían encerrarme, no en un asilo, sino en una jaula legal donde mi voz no tuviera valor. Y yo no se lo iba a permitir. Esa misma noche, después de que Diego y Verónica se durmieran, bajé al sótano. Entre las cajas polvorientas que contenían mis recuerdos desterrados, busqué una caja de zapatos etiquetada como «Documentos importantes». Dentro, debajo de mi certificado de matrimonio y el título de propiedad original de la casa, encontré mi copia de los archivos de Diego. Y allí estaba, la carpeta de Paredes y Asociados. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. Con manos temblorosas, saqué el poder notarial que había firmado con tanta ingenuidad. La venganza, entendí en ese momento, no se sirve caliente, se sirve documentada. Empecé a leer. Mi antigua profesión de profesora de historia me había enseñado a analizar textos con precisión. Mis ojos se detuvieron en la cláusula 7b. Las palabras eran un laberinto de jerga legal, pero el significado era inequívoco. Le había dado a Diego control absoluto y total sobre todos mis bienes, mis cuentas bancarias y, lo más aterrador, mis decisiones médicas.
Un primer plano de mi dedo tembloroso, siguiendo la línea de texto, habría revelado el momento exacto en que la víctima se convirtió en investigadora. Tenía la prueba de la jaula. Ahora solo necesitaba encontrar la llave para salir. El siguiente obstáculo era acceder a la cuenta de inversión familiar. Sabía que necesitaba ayuda, alguien que entendiera el mundo digital que a mí se me escapaba. Mi nieto, Leo, de 16 años, era mi única esperanza. Sus padres le habían confiscado su vieja tablet, diciendo que era una distracción, pero yo sabía dónde la guardaba. En una visita furtiva a su habitación, mientras todos estaban fuera, se la devolví. «Abuela, ¿qué pasa?», me preguntó, su rostro lleno de una preocupación genuina que contrastaba brutalmente con la indiferencia de sus padres. Le conté una versión suavizada, solo lo suficiente para que entendiera la urgencia. Leo, con la habilidad innata de su generación, navegó por los intrincados portales del banco en línea, usando mis datos personales y respondiendo preguntas de seguridad que solo yo podía saber. Logró acceder a la cuenta. Lo que vimos en la pantalla nos dejó sin aliento. Imprimimos 3 años de extractos bancarios, una pila de más de 50 páginas de papel. Con un marcador amarillo, empecé a resaltar las transacciones. Retiros mensuales de entre $5,000 y $10,000 destinados a pagar autos de lujo, viajes a resorts exclusivos y las colegiaturas de escuelas privadas a las que yo nunca supe que asistían. Mientras revisaba la montaña de papel, un recuerdo me asaltó. Mi viejo celular, un modelo simple que me negaba a cambiar, tenía una función de grabación de voz. Una idea, audaz y arriesgada, comenzó a formarse en mi mente. Al día siguiente, dejé el teléfono, grabando discretamente sobre el alféizar de la ventana de la cocina, que daba al jardín donde Verónica solía tener sus largas conversaciones telefónicas. Esperé, con el corazón en un puño, a que la suerte estuviera de mi lado. ¿Sería posible que su propia arrogancia la traicionara? Y lo hizo. Esa tarde, mientras regaba sus pretenciosos rosales, Verónica hablaba con su madre. Su voz, clara y nítida, fue capturada por el pequeño micrófono. Escuché la grabación más tarde, en la soledad de mi cuarto. La frase clave resonó como una sentencia. «Tranquila, mamá. Solo hay que esperar a que la vieja firme los papeles de la hipoteca y nos vamos a Europa». Guardé el archivo de audio como si fuera un tesoro. La pantalla de mi teléfono, mostrando la simple onda de sonido de la grabación, se convirtió en mi arma más poderosa. Tenía su codicia, con su propia voz, con las pruebas acumulándose. Sabía que necesitaba orientación profesional, pero no podía arriesgarme a que Diego o Verónica se enteraran. Mi vecina de toda la vida, Norma Castillo, una mujer de mi edad con una mirada sabia y un corazón leal, era mi única aliada en el mundo exterior. La visité una mañana, con la excusa de pedirle una taza de azúcar. Al verme pálida y con los ojos hundidos, supo que algo andaba mal. Le conté todo. Sin dudarlo, me dio el número de una abogada de confianza, especialista en derecho familiar y abuso a personas mayores. Mañana todo cambiaría, me prometió. El plan silencioso comenzó a ejecutarse con la precisión de un mecanismo de relojería. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, hice la llamada a la abogada desde la seguridad de la casa de Norma. Conseguí una cita para el día siguiente. El martes, a las 2 de la tarde, me senté en su sobria oficina. Mi archivo de 40 años de documentos perfectamente organizados sobre la mesa de caoba. Le presenté los extractos bancarios, le hice escuchar la grabación y le mostré la copia del poder notarial. Su rostro, inicialmente compasivo, se endureció hasta convertirse en una máscara de determinación profesional. Salí de esa oficina con una lista de tareas claras y una renovada sensación de poder. La abogada me había explicado mis opciones, los caminos legales que podíamos tomar. Por primera vez en años, no me sentía como una víctima, sino como la comandante de mi propio rescate. La primera acción era recuperar el control de mis finanzas. El miércoles a las 11 de la mañana, entré en mi sucursal bancaria, original, la misma donde abrí mi primera cuenta de ahorros. Llevaba mi identificación y mi acta de matrimonio, que probaba que los fondos originales provenían de mi patrimonio. Invoqué una cláusula de protección al titular por actividad sospechosa.
El gerente del banco, un hombre joven con una mirada seria, revisó los documentos y los extractos que le presenté. Vio los retiros masivos, los pagos a tiendas de lujo, y asintió. En menos de una hora, la cuenta conjunta fue congelada. Se emitieron nuevas tarjetas de débito y crédito, exclusivamente a mi nombre. El primer golpe había sido asestado, en silencio, sin que el enemigo siquiera supiera que la guerra había comenzado. Sentí una pequeña, pero feroz, oleada de satisfacción. El jueves por la tarde la abogada dio el siguiente paso. Presentó la revocación del poder notarial en la misma notaría donde lo había firmado a ciegas. El documento era unilateral e irrevocable. Al mismo tiempo, envió una notificación certificada a Diego y a Andrés Paredes. Sabía por el seguimiento en línea que la carta les llegaría el sábado por la mañana. Demasiado tarde. El viernes, la fiesta de cumpleaños de Diego, sería el escenario de mi acto final. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de comenzar. Durante el día del viernes, mientras Verónica corría de un lado a otro, supervisando al personal del catering y los arreglos florales, yo hice mis propias preparaciones. Llamé a un cerrajero y concerté una cita para cambiar todas las cerraduras de la casa el sábado por la mañana. Luego coordiné con mi abogada la presencia de una funcionaria judicial, una mujer llamada Laura Figueroa, en la fiesta de esa noche. No vendría como invitada, sino como portadora de consecuencias. Todo estaba en su lugar. La calma que sentía no era resignación, era la quietud que precede a la tormenta perfecta. La fiesta del 45º cumpleaños de Diego era la apoteosis de la pretensión de Verónica. 50 invitados, todos, parte de su círculo social y profesional, llenaban el jardín de mi casa. La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de champán. El catering era de lujo y los camareros se movían con una eficiencia silenciosa. Yo observaba desde un rincón, una anciana invisible en su propio hogar, mientras ellos celebraban sobre las ruinas de mi vida. Pero la invisibilidad, esa noche, era mi mayor ventaja. Diego, con una copa en la mano, se subió a un pequeño escenario improvisado para dar un brindis. Agradeció a todos por venir y luego levantó su copa hacia mí. Y un agradecimiento especial a mi querida madre, que aunque ya no está para estos trotes, nos cede su espacio generosamente. Un aplauso cortés recorrió a la multitud. La condescendencia en su voz era palpable. Me cedía mi propio espacio. La ironía era tan amarga que casi sonreí. Esperé a que los aplausos se apagaran, y entonces, con una calma que sorprendió a todos, pedí la palabra. Caminé lentamente hacia el micrófono. Mi nieto Leo, mi cómplice silencioso, ya había conectado mi tablet a la pantalla gigante que habían instalado para proyectar un video de recuerdos. Mi voz, serena pero firme, resonó en los altavoces. Diego, hijo, yo también quería darte un regalo de cumpleaños. En la pantalla, en lugar de fotos de su infancia, apareció el primer extracto bancario, con los retiros de $10,000 resaltados en un amarillo brillante. Aquí están los 200 y $50,000 que tomaste de mi pensión en los últimos 3 años. Considera que te los regalo. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el jardín. La música se detuvo. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos, sus sonrisas congeladas en sus rostros. Diego se quedó pálido, boquiabierto, sin poder articular palabra. Antes de que pudiera recuperarse, saqué mi viejo celular y lo acerqué al micrófono. Reproduje el audio de Verónica. Su voz, clara y metálica, llenó la noche. Tatos, solo hay que esperar a que la vieja firme los papeles de la hipoteca y nos vamos a Europa. Verónica soltó un pequeño grito ahogado, su rostro una máscara de horror. Sin darles tiempo a reaccionar, desplegué el último documento. Era la nota simple del registro de la propiedad, obtenida por mi abogada. Y este es mi regalo para ti, Verónica. Un embargo preventivo de $75,000 sobre la casa en la que viven. Mi casa. Sostuve el papel en alto. El sello rojo de gravamen, visible para los de las primeras filas. El aire crepitaba con la tensión. Había desmantelado su vida perfecta, pieza por pieza,
frente a la misma audiencia que tanto se esforzaban por impresionar. En ese preciso instante, como si fuera una señal, la funcionaria judicial Laura Figueroa, acompañada de 2 agentes de aspecto oficial, se abrió paso entre la multitud, se acercó a Diego, que seguía paralizado en el escenario, y le entregó un sobre. Con una voz profesional y carente de emoción, dijo: «Señor Soto, le entrego esta orden de desalojo y la notificación de una demanda civil por fraude y abuso financiero». La humillación pública era ahora una pesadilla legal. Andrés Paredes, que estaba entre los invitados, intentó escabullirse discretamente, pero la mirada de varios de los presentes lo detuvo en seco. La primera consecuencia inmediata fue financiera. Diego, en un intento desesperado por mantener las apariencias, intentó pagar al jefe del catering con su tarjeta de crédito. «Rechazada», dijo el hombre en voz baja. Le mostré a Diego la pantalla de mi teléfono con la notificación de cancelación del banco. Su fuente de ingresos se había secado. La segunda consecuencia fue patrimonial. Mientras los invitados, atónitos, comenzaban a irse, 2 grúas llegaron a la entrada. Agentes de una empresa de recuperación, contratados por el banco, procedieron a embargar el Mercedes de Diego y el BMW de Verónica, bloqueando la salida. La tercera y más devastadora consecuencia fue reputacional. La humillación fue total, absoluta y, sobre todo, pública. Su círculo social y profesional fue testigo de su caída en tiempo real. Los susurros se convirtieron en un murmullo generalizado, mientras la gente se apresuraba a marcharse, no sin antes lanzarles miradas de desprecio y conmoción. La fiesta de cumpleaños que debía cimentar su estatus se había convertido en su funeral social. Tomé el micrófono una última vez. «Disculpen la interrupción», dije con mi voz tranquila. «La fiesta ha terminado. Permanentemente». El lunes por la mañana, el sonido de las nuevas cerraduras encajando en su lugar fue la música más dulce que había escuchado en años. La casa estaba en silencio. Un silencio limpio, ya no opresivo. Toda comunicación con Diego y Verónica se canalizaba ahora a través de mi abogada. Había establecido nuevos límites, no de ladrillo y mortero, sino de acero legal y respeto propio. Una de mis primeras acciones fue crear un fideicomiso para la educación de Leo, asegurando que su futuro nunca dependiera de la moralidad fallida de sus padres. Su lealtad merecía una base sólida. Meses después, la escena final de mi vieja vida dio paso al primer día de la nueva. Estaba en mi jardín, bajo el sol de la tarde. Había arrancado los rosales pretenciosos y superficiales de Verónica. En su lugar, planté las hortalizas que mi madre me enseñó a cultivar: tomates, pimientos, hierbas aromáticas. El olor a tierra húmeda y a vida nueva llenaba el aire. Bebía un café en mi taza vieja y astillada, la que Verónica siempre había querido tirar. Era un pequeño acto de rebelión, un símbolo de mi restauración. Leo llegó del colegio y, sin decir una palabra, tomó la regadera y comenzó a ayudarme. No hablamos del pasado, de la fiesta, de sus padres. No era necesario. Nuestro silencio estaba lleno de un entendimiento mutuo, de un futuro compartido que estábamos construyendo juntos, una planta a la vez. Lo vi sonreír mientras el agua caía sobre las jóvenes hojas de albahaca. En su rostro no había rastro de la sombra de sus padres, solo la promesa de un hombre íntegro. Supe que había tomado la decisión correcta, no solo por mí, sino por él. Miré mi jardín, mi casa, mi vida recuperada. El camino había sido doloroso, una travesía por el desierto de la traición, pero cada paso, cada documento, cada decisión fría y calculada había valido la pena. Durante años, mi firma en un papel fue un acto de confianza ciega, una herramienta que usaron para despojarme de todo. Creyeron que mi nombre, Carmen Soto, no valía nada más que el valor de los activos que podían liquidar. Ahora, finalmente, estaban aprendiendo, de la manera más dura, lo que realmente cuesta mi nombre. El comedor se sentía como un mausoleo de mármol y cristal, un espacio que alguna vez fue mío y ahora solo albergaba los ecos de mi presencia. La mesa, una pieza de diseño italiano que Verónica había elegido, reflejaba la luz fría de la lámpara que colgaba sobre nosotros, tan distinta del cálido candelabro que mi esposo y yo instalamos hace 40 años. Serví el postre,
un flan casero cuya receta ha pasado de generación en generación en mi familia. El aroma a caramelo y vainilla era lo único familiar en la habitación. Coloqué el plato frente a Diego, mi hijo, esperando una chispa de reconocimiento, un recuerdo de su niñez. Pero sus ojos, fijos en la pantalla brillante de su celular, no registraron nada de mi esfuerzo, ni del amor que había puesto en ese simple dulce. Le pregunté con una voz que intentaba sonar casual y llena de afecto maternal, ¿qué le gustaría para su cumpleaños número 45, que celebraríamos la próxima semana? La pregunta flotó en el aire tenso, un puente frágil hacia un pasado que parecía inaccesible. Diego ni siquiera levantó la vista. Sus pulgares se movían con una velocidad febril sobre el teclado virtual, ajeno a mi esfuerzo, a mi flan, a mí. El silencio se estiró, volviéndose incómodo, hasta que finalmente suspiró, como si mi pregunta fuera una interrupción inoportuna en su ocupada existencia. ¿Acaso esperaba que adivinara sus deseos, como cuando era un niño, y yo conocía cada uno de sus anhelos sin que los pronunciara? Su indiferencia era una herida silenciosa, una que llevaba años abriéndose poco a poco. Mamá, honestamente, el mejor regalo sería tu muerte. Nos simplificaría todo, dijo. Las palabras salieron sin inflexión, prácticas, como si estuviera discutiendo una transacción de negocios. No hubo crueldad en su tono, lo cual fue, de alguna manera, mucho peor. Era la fría lógica de un problema a resolver, y yo era el problema. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, pero mi rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que he perfeccionado durante años de pequeñas y grandes decepciones. Mi corazón, sin embargo, se fracturó en un silencio atronador que solo yo podía escuchar. Mi único hijo acababa de tasar mi vida, y la encontró inconveniente. La pregunta ya no era qué quería de regalo, sino cuándo quería cobrarlo. Entiendo, respondí. Mi voz salió plana, un susurro desprovisto de emoción. Fue lo único que pude articular. Cualquier otra palabra habría traicionado el torbellino de dolor y rabia que se arremolinaba en mi interior. Verónica, mi nuera, sentada frente a mí, no dijo una sola palabra. Simplemente levantó su copa de vino, una botella de $150 que yo jamás habría comprado, y tomó un sorbo largo y deliberado. Sus ojos me encontraron por encima del borde de mis diasporas, la copa, y en ellos vi una aprobación silenciosa, un acuerdo tácito que me apuñaló con más fuerza que el propio insulto de Diego. En ese gesto, en ese brindis silencioso, entendí que no era una idea aislada de mi hijo, sino un plan conversado y consentido entre ambos. Mi mirada se desvió hacia el aparador. Junto a las llaves de su Mercedes, descansaba una carpeta de cuero oscuro, con un logo dorado grabado. Paredes Asociados. Era la firma del administrador financiero de Diego, Andrés Paredes. Hasta ese momento, solo era un nombre en documentos que Diego me hacía firmar apresuradamente, siempre con una excusa de urgencia. Pero en la frialdad de esa cena, la carpeta adquirió un peso ominoso, una presencia tangible en la habitación. Aún no sabía qué contenía exactamente, pero una certeza helada se instaló en mis huesos. Esa carpeta era una pieza clave del sistema que, metódicamente y en silencio, me estaba borrando de mi propia vida, y yo misma había firmado los permisos para que lo hicieran. Mi mente, de repente lúcida, viajó al pasado, a los años entre 1995 y 2010. 15 años de mi vida dedicados a mi máquina de coser, trabajando turnos dobles hasta las 2 de la madrugada. El olor a tela quemada y el aceite de la máquina eran el perfume de mi hogar. Recuerdo el dolor agudo en mis dedos, pinchados y callosos, mientras cosía sin descanso para juntar los $45,000 que costó la matrícula de la universidad privada de Diego. Cada costura era una promesa, cada prenda terminada un peldaño en la escalera de su futuro. Creí que estaba invirtiendo en sus sueños, sin darme cuenta de que estaba financiando al hombre que, décadas después, me desearía muerta para simplificar sus finanzas. Luego vino el recuerdo de 2005, tan claro como si fuera ayer. Estaba en la notaría, vendiendo el terreno de 200 metros cuadrados que había heredado de mis padres, el último vínculo tangible con ellos. Lo vendí por $20,000, una suma que me pareció una fortuna,
para darles el pago inicial de esta misma casa. «Es una inversión familiar, mamá», me había dicho Diego, con esa sonrisa encantadora que siempre usaba para conseguir lo que quería. Hoy, la casa estaba valuada en $1.2 millones y yo era una simple inquilina en la inversión familiar que había hecho posible con las cenizas de mi propio patrimonio. Y esa noche, sentada en mi mesa, entendí que las inversiones a veces rinden frutos amargos y que la mía estaba a punto de cobrarse. La memoria más amarga era del 10 de marzo de 2018. Andrés Paredes, el hombre cuyo nombre estaba grabado en la carpeta de cuero, me había puesto un fajo de papeles enfrente. «Es solo una formalidad para los impuestos, Carmen, para que no tengas que hacer filas», dijo con una amabilidad empalagosa que ahora me revuelve el estómago. Diego, a mi lado, me apuraba con una impaciencia apenas disimulada. «Firma, mamá, que tenemos una reserva para cenar y no quiero llegar tarde». Confié en él. Confié ciegamente en mi único hijo. Firmé las 12 páginas sin leer una sola palabra, mi mano temblando ligeramente por la prisa que me imponían. ¿Cómo podía imaginar que no estaba firmando un simple formulario, sino mi propia sentencia, entregando el control absoluto de todo lo que poseía a las mismas manos que ahora me deseaban bajo tierra? Los microabusos se volvieron la norma, pequeñas gotas de veneno administradas diariamente con una sonrisa. Verónica, con su obsesión por la estética minimalista y vacía, comenzó a guardar mis fotografías familiares en cajas polvorientas en el sótano. «No combinan con la nueva decoración, suegrita», decía con una dulzura falsa que no le llegaba a los ojos. Mis recuerdos, las caras sonrientes de mis padres, mi esposo, un Diego niño con las rodillas raspadas, fueron desterrados por no encajar en su mundo de superficies limpias y emociones contenidas. Cada marco vacío en la pared era un recordatorio constante de que mi historia, mi identidad, estaba siendo sistemáticamente erradicada de mi propio hogar. ¿Acaso creían que olvidarían quién era yo si escondían las pruebas de mi pasado y de mis sacrificios? El abuso financiero era más sutil, pero igual de devastador y humillante. Diego me explicó con paciencia condescendiente que mi pensión de $2.800 mensuales se depositaba en una cuenta de inversión familiar que él manejaba para asegurar mi futuro. Un futuro que, al parecer, no me incluía. La humillación más profunda llegó un martes por la tarde en la farmacia, cuando mi tarjeta de débito fue rechazada al intentar comprar mis medicamentos para la presión arterial. El joven cajero me miró con una lástima que me quemó por dentro. No sabían que mi mente, la de una profesora de historia jubilada, era un archivo impecable. No sabían que yo guardaba cada recibo, cada notificación bancaria, cada pequeña prueba de su metódica traición. Yo, Carmen Soto, a mis 72 años, era una figura subestimada y convenientemente ignorada en mi propia casa. Me veían como una anciana frágil, una reliquia del pasado cuya única función era facilitarles la vida y financiar su lujoso estilo de vida. Pero debajo de esa apariencia de docilidad se escondía la mente de una estratega. Mi vulnerabilidad siempre fue la culpa materna, la creencia arraigada de que debía sacrificarlo todo por la felicidad de mi hijo. Mi competencia oculta, sin embargo, era una memoria fotográfica para fechas y cifras, y un archivo meticuloso de cada documento que había firmado en los últimos 40 años. Ellos veían debilidad donde yo, en silencio, estaba acumulando mi arsenal para la guerra que no sabía que tendría que librar. Diego, mi hijo de 45 años, era un corredor de bienes raíces cuyo éxito era una fachada cuidadosamente construida sobre mis cimientos. Su motivación era la avaricia pura y una necesidad desesperada de mantener un estatus social que, evidentemente, no podía costear por sí mismo. Su mayor debilidad era su arrogancia desmedida, la firme convicción de que su madre era una mujer ignorante y dócil, incapaz de comprender las complejidades del mundo financiero o de cuestionar sus decisiones. Creía que yo no sabía leer los números que me ponía delante, pero pronto descubriría que yo sabía leer a las personas. Y él era un libro abierto de codicia, engaño
y una profunda inseguridad que lo llevaba a cometer los peores actos. Verónica, su esposa de 43 años, era una adicta a las apariencias. Una mujer cuya vida entera era una actuación para una audiencia invisible que solo existía en su mente. Su símbolo de estatus más preciado era su bolso Hermès, que yo sabía, por un pequeño detalle en la costura que delataba su origen, que era una réplica de alta calidad comprada en uno de sus viajes financiados con mi pensión. Su insistencia en organizar eventos caros y su desdén por todo lo que consideraba anticuado, incluyéndome a mí, eran un reflejo de su profunda inseguridad y su necesidad de validación. Ella era el motor estético de su crueldad, la que necesitaba borrar mi existencia para construir la suya sobre los cimientos de mi hogar. ¿Qué clase de futuro se puede construir sobre mentiras y apariencias? Y luego estaba Andrés Paredes, el administrador de 55 años, el arquitecto de mi ruina legal, un hombre inescrupuloso y, afortunadamente para mí, increíblemente negligente en su soberbia. Su debilidad era su papeleo descuidado, su confianza ciega en que nadie se atrevería a auditar sus acciones, especialmente no una anciana a la que él mismo había ayudado a despojar de su autonomía. Asumía que los documentos que me hizo firmar a las apuradas eran un escudo impenetrable, sin imaginar que esos mismos papeles, leídos con la atención adecuada y la perspectiva del tiempo, se convertirían en la soga con la que él mismo se ahorcaría. La arrogancia, como siempre he enseñado en mis clases de historia, es el pecado favorito de quienes están a punto de caer estrepitosamente. El primer peldaño en la escalada de su crueldad fue doméstico, un ataque directo a mi autonomía dentro de mi propio espacio. Verónica contrató a una cuidadora para mí sin consultarme, una mujer extraña, de rostro severo, que apareció una mañana en mi sala de estar como un fantasma no deseado. «Es para que estés más segura, suegrita», me dijo Verónica, ajustándose su reloj de diseñador, evitando mi mirada. La presencia de esa mujer en mi espacio, siguiéndome con la mirada, no era por seguridad, era para vigilarme, era para convertirme oficialmente en una inválida en mi propia casa. El mensaje era claro y brutal. Ya no era capaz de cuidarme a mí misma. Era el primer paso para declararme incompetente y justificar lo que vendría después. El siguiente golpe fue financiero y directo, sin disimulos ni excusas. Fui al cajero automático el primer día del mes, como siempre, para retirar algo de efectivo de mi pensión para mis pequeños gastos. Inserté mi tarjeta, tecleé mi clave de siempre y esperé. En la pantalla, en lugar del saldo esperado de mis $2.800, aparecieron 3 cifras desoladoras, 0.00. Me quedé mirando la pantalla, mientras el sol de la mañana se reflejaba en el metal frío. Mi pensión, el fruto de 40 años de trabajo como profesora, había desaparecido por completo. No era un error del sistema, era un acto deliberado, un corte de suministros. Me estaban asfixiando económicamente, esperando que me rindiera sin luchar, que me convirtiera en la carga que tanto deseaban que fuera. Luego, el ataque se dirigió a lo último que me quedaba, el techo sobre mi cabeza. Una noche, mientras pasaba por el estudio de Diego, lo escuché hablar por teléfono en voz baja. Las palabras «hipotecar la casa» y «financiar un nuevo negocio» llegaron a mis oídos como fragmentos de vidrio. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, entré en su estudio. Sobre su escritorio, casi escondido debajo de una pila de revistas de lujo, encontré un folleto de un banco sobre préstamos hipotecarios. Estaban planeando usar mi casa, la casa que yo pagué, como garantía para sus ambiciones fallidas. ¿Había algún límite para su descaro? La respuesta, por supuesto, era no. Pero su descaro se había convertido en mi mapa, y cada uno de sus movimientos me daba las coordenadas exactas de sus debilidades. La humillación pública fue el siguiente paso en su estrategia. En una reunión familiar, durante el bautizo de una sobrina nieta, Diego comentó, casualmente, con una risa condescendiente, que «mamá anda muy olvidadiza últimamente. A veces se confunde». Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Vi las miradas de pena de mis sobrinos, las sonrisas compasivas de mis primas. Estaban sembrando la narrativa de mi senilidad,
preparando el terreno para justificar sus acciones futuras. Me estaban despojando no solo de mi dinero y mi casa, sino también de mi credibilidad y mi reputación. Pero se equivocaban. Mi memoria no fallaba. Al contrario, se había agudizado, catalogando cada insulto, cada mentira, cada mirada de lástima que ahora usaría como combustible para mi contraataque. La amenaza final llegó en un sobre con membrete. Era una carta de Andrés Paredes, sugiriendo amablemente una evaluación geriátrica para designar a Diego como mi tutor legal, por mi propio bien. Adjunto venía el nombre y la dirección de un geriatra que nunca había visto en mi vida. Ese fue el momento en que el miedo helado se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no se trataba de dinero o de una casa. Se trataba de mi libertad, de mi autonomía, de mi derecho a existir como un ser humano completo. Querían encerrarme, no en un asilo, sino en una jaula legal donde mi voz no tuviera valor. Y yo no se lo iba a permitir. Esa noche supe que el tiempo de la paciencia había terminado. Esa misma noche, después de que Diego y Verónica se durmieran, bajé al sótano. Entre las cajas polvorientas que contenían mis recuerdos desterrados, busqué una caja de zapatos etiquetada como «Documentos importantes». Dentro, debajo de mi certificado de matrimonio y el título de propiedad original de la casa, encontré mi copia de los archivos de Diego. Y allí estaba, la carpeta de Paredes y Asociados. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría bajo la luz tenue de una linterna. Con manos que no temblaban de miedo, sino de una resolución de acero, saqué el poder notarial que había firmado con tanta ingenuidad. La venganza, entendí en ese momento, no se sirve caliente. Se sirve documentada, archivada y con una copia certificada. Empecé a leer. Mi antigua profesión de profesora de historia me había enseñado a analizar textos con precisión y a buscar el subtexto oculto. Mis ojos se detuvieron en la cláusula 7b. Las palabras eran un laberinto de jerga legal, diseñadas para confundir y disuadir, pero el significado era inequívoco. Le había dado a Diego control absoluto y total sobre todos mis bienes, mis cuentas bancarias y, lo más aterrador, mis decisiones médicas. Un primer plano de mi dedo, ya no tembloroso sino firme, siguiendo la línea de texto, habría revelado el momento exacto en que la víctima se convirtió en investigadora. Tenía la prueba de la jaula en mis manos. Ahora solo necesitaba encontrar la llave para salir y, de paso, encerrarlos a ellos dentro. El siguiente obstáculo era acceder a la cuenta de inversión familiar. Sabía que necesitaba ayuda, alguien que entendiera el mundo digital que a mí se me escapaba. Mi nieto, Leo, de 16 años, era mi única esperanza. Sus padres le habían confiscado su vieja tablet, diciendo que era una distracción, pero yo sabía dónde la guardaba. En una visita furtiva a su habitación, mientras todos estaban fuera, se la devolví. «Abuela, ¿qué pasa?», me preguntó, su rostro lleno de una preocupación genuina que contrastaba brutalmente con la indiferencia de sus padres. Le conté una versión suavizada, solo lo suficiente para que entendiera la urgencia. Le dije que necesitaba verificar unos gastos, que algo no cuadraba, y sus ojos se iluminaron con la intriga de un misterio por resolver. Leo, con la habilidad innata de su generación, navegó por los intrincados portales del banco en línea, usando mis datos personales y respondiendo preguntas de seguridad sobre mi infancia que solo yo podía saber. Logró acceder a la cuenta. Lo que vimos en la pantalla nos dejó sin aliento. Imprimimos 3 años de extractos bancarios, una pila de más de 50 páginas de papel que la impresora escupía lentamente, como si revelara un secreto doloroso. Con un marcador amarillo, empecé a resaltar las transacciones. Retiros mensuales de entre $5,000 y $10,000 destinados a pagar autos de lujo, viajes a resorts exclusivos en el Caribe y las colegiaturas de escuelas privadas a las que yo nunca supe que asistían. La traición ahora tenía cifras, fechas y destinos. Mientras revisaba la montaña de papel, un recuerdo me asaltó. Mi viejo celular, un modelo simple que me negaba a cambiar, tenía una función de grabación de voz. Una idea, audaz y arriesgada, comenzó a formarse en mi mente. Al día siguiente,
Dejé el teléfono grabando discretamente sobre el alféizar de la ventana de la cocina, semioculto tras una maceta de albahaca que daba al jardín donde Verónica solía tener sus largas conversaciones telefónicas. Esperé, con el corazón en un puño, a que la suerte y su propia arrogancia estuvieran de mi lado. ¿Sería posible que su propia vanidad la traicionara? La paciencia, me recordé a mí misma, es el arma más subestimada de todas, y lo hizo. Esa tarde, mientras regaba sus pretenciosos rosales, Verónica hablaba con su madre. Su voz, clara y nítida, fue capturada por el pequeño micrófono. Escuché la grabación más tarde, en la soledad de mi cuarto, con los audífonos puestos. La frase clave resonó como una sentencia. Tranquila, mamá. Solo hay que esperar a que la vieja firme los papeles de la hipoteca y nos vamos a Europa. Diego dice que con eso ya aseguramos todo. Guardé el archivo de audio como si fuera un tesoro. La pantalla de mi teléfono, mostrando la simple onda de sonido de la grabación, se convirtió en mi arma más poderosa. Ya no era mi palabra contra la suya. Ahora tenía su codicia, registrada con su propia voz, planeando el golpe final. Con las pruebas acumulándose, sabía que necesitaba orientación profesional, pero no podía arriesgarme a que Diego o Verónica se enteraran. Mi vecina de toda la vida, Norma Castillo, una mujer de mi edad con una mirada sabia y un corazón leal, era mi única aliada en el mundo exterior. La visité una mañana, con la excusa de pedirle una taza de azúcar. Al verme pálida y con los ojos hundidos, supo que algo andaba mal. Le conté todo, mostrándole los papeles en su cocina. Sin dudarlo me dio el número de una abogada de confianza, especialista en derecho familiar y abuso a personas mayores. Mañana todo cambiará, me prometió, y en su voz escuché la certeza que necesitaba. La última pieza de mi equipo estaba en su lugar. El plan silencioso comenzó a ejecutarse con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, hice la llamada a la abogada desde la seguridad de la cocina de Norma, mientras el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Usé su teléfono, un detalle crucial para no dejar rastro en mis propios registros. Conseguí una cita para el día siguiente. Fue una conversación breve, profesional, pero en cada palabra sentí cómo se colocaba el primer cimiento de mi fortaleza. Al colgar, Norma me apretó la mano. Sus ojos, llenos de una comprensión que no necesitaba palabras, me dieron la fuerza que me faltaba. Por primera vez en meses, no estaba sola. El primer paso, el más difícil, había sido dado en el anonimato de una mañana ordinaria. Un acto de guerra disfrazado de visita vecinal. El martes, a las 2 de la tarde, me senté en su sobria oficina, mi archivo de 40 años de documentos perfectamente organizados sobre la mesa de caoba. Cada papel era un fantasma de un sacrificio pasado, un testigo silencioso de mi confianza traicionada. Le presenté los extractos bancarios con los gastos de lujo resaltados en un amarillo incriminatorio. Le hice escuchar la grabación de Verónica planeando su futuro sobre las ruinas del mío, y le mostré la copia del poder notarial, señalando la cláusula 7b con un dedo que ya no temblaba. La abogada, una mujer de unos 50 años con una mirada que lo veía todo, escuchó sin interrumpir. Su silencio no era de juicio, sino de análisis, como un cirujano examinando una herida profunda antes de decidir el corte preciso para sanarla. Salí de esa oficina con una lista de tareas claras y una renovada sensación de poder. La abogada me había explicado mis opciones, los caminos legales que podíamos tomar, no con compasión, sino con una claridad estratégica que me devolvió la dignidad. Por primera vez en años, no me sentía como una víctima a merced de las circunstancias, sino como la comandante de mi propio rescate. La primera acción era recuperar el control de mis finanzas, cortar el suministro que alimentaba su codicia. El plan era sencillo, directo y, lo más importante, completamente legal. Mañana todo cambiaría, me había dicho al despedirme, y sus palabras resonaron en mi mente como una promesa, como el primer trueno lejano que anuncia la inevitable tormenta que se avecina sobre la casa Soto. Miércoles a las 11 de la mañana, entré en mi sucursal bancaria original, la misma donde abrí mi primera cuenta de ahorros con el sueldo de mi primer trabajo como maestra.
Llevaba mi identificación y mi acta de matrimonio, un documento que probaba que los fondos originales provenían de mi patrimonio personal y ganancial, anterior a cualquier inversión familiar de Diego. Invoqué una cláusula de protección al titular por actividad sospechosa, un derecho del que me había informado la abogada. El gerente del banco, un hombre joven con una mirada seria, revisó los documentos y los extractos que le presenté, sus cejas frunciéndose cada vez más con cada página que pasaba. Vio los retiros masivos, los pagos a tiendas de lujo, y asintió con una gravedad profesional que me alivió profundamente. En menos de una hora, la cuenta conjunta fue congelada. Se emitieron nuevas tarjetas de débito y crédito, exclusivamente a mi nombre, que guardé en mi bolso como si fueran medallas de guerra. El primer golpe había sido asestado, en silencio, sin que el enemigo siquiera supiera que la guerra había comenzado. Sentí una pequeña, pero feroz, oleada de satisfacción al imaginar la cara de Diego o Verónica cuando su próxima compra extravagante fuera rechazada. No se trataba de una venganza mezquina, sino de la recuperación de mi territorio. Había cortado el flujo de dinero y sabía que un parásito no puede sobrevivir mucho tiempo sin su anfitrión. Ahora solo tenía que esperar a que la desesperación los hiciera cometer el siguiente error. El jueves por la tarde mi abogada dio el siguiente paso, una jugada maestra de sincronización legal. Presentó la revocación del poder notarial en la misma notaría donde lo había firmado a ciegas años atrás. El documento era unilateral e irrevocable, una anulación fulminante de la autoridad que le había cedido a mi hijo. Al mismo tiempo, envió una notificación certificada a Diego y a Andrés Paredes. Sabía, por el seguimiento en línea que me enseñó a usar, Leo, que la carta les llegaría el sábado por la mañana. Demasiado tarde. El viernes, la fiesta de cumpleaños de Diego sería el escenario de mi acto final, y ellos entrarían en él creyéndose todavía los dueños del circo, sin saber que el domador les había cambiado las reglas del juego. La belleza del plan residía en su sigilo. Mientras yo movía los hilos legales y financieros, en casa mantenía mi papel de anciana frágil e inofensiva. Ayudé a Verónica a elegir las servilletas para la fiesta, opiné sobre la lista de canciones del cuarteto de cuerdas y asentí dócilmente cuando me recordaron que debía retirarme temprano para no incomodar a los invitados. Ellos veían su misión donde yo estaba tejiendo una red. Cada acto de condescendencia de su parte era un nudo más que yo apretaba en silencio. La arrogancia es un velo que impide ver la realidad, y el de ellos era tan espeso que no podían ver la guillotina que pendía sobre sus cabezas, a punto de caer al ritmo de la música de la fiesta. Durante el día del viernes, mientras Verónica corría de un lado a otro, supervisando al personal del catering y los arreglos florales con el estrés de una generala antes de una batalla social, yo hice mis propias preparaciones, calmadas y letales. Llamé a un cerrajero y concerté una cita para cambiar todas las cerraduras de la casa el sábado a las 9 de la mañana. Luego, coordiné con mi abogada la presencia de una funcionaria judicial, una mujer llamada Laura Figueroa, en la fiesta de 1910 esa noche. No vendría como invitada, sino como la portadora imparcial de las consecuencias. Todo estaba en su lugar. La calma que sentía no era resignación, era la quietud que precede a una tormenta perfecta, la serenidad de quien ha calculado cada movimiento y solo espera el momento exacto para decir «jaque mate». La segunda fase, la fase pública, estaba a punto de comenzar. Mi corazón no latía con miedo, sino con una determinación fría como el acero. Esa noche, no me escondería en mi cuarto. Asistiría a la fiesta de mi hijo, no como la anciana olvidada que ellos creían que era, sino como la ejecutora de una sentencia largamente postergada. Los invitados que llegaban, con sus ropas caras y sus sonrisas falsas, no lo sabían. Pero no estaban asistiendo a una celebración de cumpleaños. Estaban a punto de convertirse en el jurado y el público del juicio final de Diego y Verónica Soto. Y yo, Carmen Soto, la profesora de historia jubilada, estaba a punto de darles a todos una lección que jamás olvidarían. Miré mi reflejo en el espejo antes de bajar. Vi a una mujer de 72 años, con las marcas del tiempo y el dolor en su rostro,
pero mis ojos no reflejaban fragilidad, sino una fuerza forjada en el fuego de la traición. Había sacrificado mi juventud, mi patrimonio y mi paz, por un hijo que me deseaba muerta para simplificar sus finanzas. Esa noche, le daría un regalo mucho más memorable que mi muerte. Le regalaría la verdad, servida en una bandeja de plata frente a todos, los que admiraban su fachada de éxito. La fiesta estaba por comenzar, y yo tenía el discurso de honor preparado. No sería un brindis, sería un epitafio para la vida que habían construido sobre mis ruinas. La fiesta del 45º cumpleaños de Diego era la apoteosis de la pretensión de Verónica. 50 invitados, todos parte de su círculo social y profesional, llenaban el jardín de mi casa, un espacio que yo había cuidado con amor durante décadas y que ahora parecía un escenario ajeno. La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de champán. El catering era de lujo, y los camareros se movían con una eficiencia silenciosa que contrastaba con el bullicio de las conversaciones vacías. Yo observaba desde un rincón, una anciana invisible en su propio hogar, mientras ellos celebraban sobre las ruinas de mi vida. Pero la invisibilidad, esa noche, era mi mayor ventaja, mi camuflaje perfecto antes de la emboscada final. Diego, con una copa de champán en la mano y una sonrisa ensayada, se subió a un pequeño escenario improvisado para dar un brindis. Agradeció a todos por venir, a su maravillosa esposa por organizar un evento tan perfecto, y luego levantó su copa hacia mí, que permanecía sentada en una silla alejada del centro de la acción. Y un agradecimiento especial a mi querida madre, que aunque ya no está para estos trotes, nos cede su espacio generosamente. Un aplauso cortés recorrió a la multitud. La condescendencia en su voz era palpable, una humillación pública envuelta en un falso agradecimiento. Me cedí a mi propio espacio. La ironía era tan amarga que casi sonreí. Esperé a que los aplausos se apagaran, y entonces, con una calma que sorprendió a todos, me levanté y pedí la palabra. Caminé lentamente hacia el micrófono, cada paso resonando en el repentino silencio que se había apoderado del jardín. Mi nieto Leo, mi cómplice silencioso en esta operación, ya había conectado mi tablet a la pantalla gigante que habían instalado para proyectar un cursi video de recuerdos que Verónica había preparado. Mi voz, serena pero firme, resonó en los altavoces, clara y sin temblor. Diego, hijo, yo también quería darte un regalo de cumpleaños, uno que recordarás siempre. En la pantalla, en lugar de fotos de su infancia, apareció el primer extracto bancario, con los retiros de $10,000 para pagar su Mercedes, resaltados en un amarillo brillante e incriminatorio. Aquí están los $250,000 que tomaste de mi pensión en los últimos 3 años. Considera que te los regalo. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el jardín. La música se detuvo abruptamente. Un violín se quedó suspendido en una nota aguda. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos, sus sonrisas congeladas en sus rostros. Diego se quedó pálido, boquiabierto, la copa de champán temblando en su mano, sin poder articular palabra. Antes de que pudiera recuperarse del primer golpe, saqué mi viejo celular y lo acerqué al micrófono. Reproduje el audio de Verónica. Su voz, clara y metálica, llenó la noche. Tranquila, mamá. Solo hay que esperar a que la vieja firme los papeles de la hipoteca y nos vamos a Europa. Verónica soltó un pequeño grito ahogado, su rostro una máscara de horror, al ver cómo su desprecio se transmitía en alta fidelidad para toda su audiencia. Sin darles tiempo a reaccionar, a procesar la magnitud del desastre, desplegué el último documento que llevaba en mi mano. Era la nota simple del registro de la propiedad, obtenida por mi abogada esa misma semana. Y este es mi regalo para ti, Verónica. Un embargo preventivo de $75,000 sobre la casa en la que viven. Mi casa. Sostuve el papel en alto. El sello rojo de gravamen, visible para los de las primeras filas, como un trofeo de guerra. El aire crepitaba con la tensión. Había desmantelado su vida perfecta, pieza por pieza, frente a la misma audiencia que tanto seo. Esforzaban por impresionar. Su estatus social, construido sobre mis sacrificios, se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán.
En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino coordinada por mi abogada, la funcionaria judicial Laura Figueroa, una mujer de aspecto severo y traje impecable, acompañada de 2 agentes de aspecto oficial, se abrió paso entre la multitud atónita. Se acercó a Diego, que seguía paralizado en el escenario, y le entregó un sobre grueso, con una voz profesional y carente de emoción, que se escuchó perfectamente en el silencio sepulcral. Dijo: «Señor Soto, le entrego esta orden de desalojo y la notificación de una demanda civil por fraude y abuso financiero». La humillación pública era ahora una pesadilla legal. Andrés Paredes, el arquitecto de mi ruina, que estaba entre los invitados, intentó escabullirse discretamente, pero la mirada de varios de los presentes lo detuvo en seco, juzgándolo en silencio. La primera consecuencia inmediata fue financiera, un golpe rápido y certero. Diego, en un intento desesperado por mantener una pizca de control, intentó pagar al jefe del catering con su tarjeta de crédito. «Rechazada», dijo el hombre en voz baja pero audible. Le mostré a Diego la pantalla de mi teléfono con la notificación de cancelación del banco que había recibido el miércoles. Su fuente de ingresos, mi dinero, se había secado por completo. La segunda consecuencia fue patrimonial. Mientras los invitados, atónitos, comenzaban a irse, 2 grúas llegaron a la entrada. Agentes de una empresa de recuperación, contratados por el banco, procedieron a embargar el Mercedes de Diego y el BMW de Verónica, bloqueando la salida y convirtiendo la huida de los invitados en un espectáculo aún más bochornoso. La tercera y más devastadora consecuencia fue reputacional. La humillación fue total, absoluta y, sobre todo, pública. Su círculo social y profesional fue testigo de su caída en tiempo real. Los susurros se convirtieron en un murmullo generalizado, mientras la gente se apresuraba a marcharse, no sin antes lanzarles miradas de desprecio y conmoción. La fiesta de cumpleaños que debía cimentar su estatus se había convertido en su funeral social. Cada invitado que se iba era un clavo más en el ataúd de su vida de apariencias. La fachada, tan cuidadosamente construida, había sido demolida por la verdad, y no quedaba nada detrás, solo el vacío de su codicia y su crueldad. Tomé el micrófono una última vez, mi voz aún tranquila en medio del caos que había desatado. «Disculpen la interrupción», dije con una serenidad que contrastaba con los rostros descompuestos de mi hijo y mi nuera. «La fiesta ha terminado, permanentemente». Dejé el micrófono sobre la mesa y me di la vuelta, caminando lentamente hacia el interior de mi casa de verdad. No necesité mirar atrás para saber que los había dejado solos, expuestos bajo las luces de su propia fiesta, en medio de los restos de la vida que me habían robado y que yo, esa noche, había reclamado. La justicia no siempre es poética, pero a veces es espectacularmente precisa. El lunes por la mañana, el sonido de las nuevas cerraduras encajando en su lugar fue la música más dulce que había escuchado en años. La casa estaba en silencio, un silencio limpio, ya no opresivo sino pacífico. Toda comunicación con Diego y Verónica se canalizaba ahora a través de mi abogada. Había establecido nuevos límites, no de ladrillo y mortero, sino de acero legal y respeto propio. Una de mis primeras acciones fue crear un fideicomiso para la educación de Leo, asegurando que su futuro nunca dependiera de la moralidad fallida de sus padres. Su lealtad silenciosa merecía una base sólida, un futuro construido sobre la verdad y no sobre el engaño. Era mi forma de romper el ciclo de abuso que yo, sin saberlo, había permitido. La fiesta del 45º cumpleaños de Diego era la apoteosis de la pretensión de Verónica. 50 invitados, todos parte de su círculo social y profesional, llenaban el jardín de mi casa, un espacio que yo había cuidado con amor durante décadas y que ahora parecía un escenario ajeno. La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de champán. El catering era de lujo y los camareros se movían con una eficiencia silenciosa que contrastaba con el bullicio de las conversaciones vacías. Yo observaba desde un rincón, una anciana invisible en su propio hogar, mientras ellos celebraban sobre las ruinas de mi vida. Pero la invisibilidad
Esa noche era mi mayor ventaja, mi camuflaje perfecto antes de la emboscada final. Diego, con una copa de champán en la mano y una sonrisa ensayada, se subió a un pequeño escenario improvisado para dar un brindis. Agradeció a todos por venir, a su maravillosa esposa por organizar un evento tan perfecto, y luego levantó su copa hacia mí, que permanecía sentada en una silla, alejada del centro de la acción. Y un agradecimiento especial a mi querida madre, que aunque ya no está para estos trotes, nos cede su espacio generosamente. Un aplauso cortés recorrió a la multitud. La condescendencia en su voz era palpable. Una humillación pública envuelta en un falso agradecimiento. Me cedí a mi propio espacio. La ironía era tan amarga que casi sonreí. Esperé a que los aplausos se apagaran, y entonces, con una calma que sorprendió a todos, me levanté y pedí la palabra. Caminé lentamente hacia el micrófono, cada paso resonando, en el repentino silencio que se había apoderado del jardín. Mi nieto Leo, mi cómplice silencioso en esta operación, ya había conectado mi tablet a la pantalla gigante que habían instalado para proyectar un cursi, video de recuerdos que Verónica había preparado. Mi voz, serena pero firme, resonó en los altavoces, clara y sin temblor. Diego, hijo, yo también quería darte un regalo de cumpleaños, uno que recordarás siempre. En la pantalla, en lugar de fotos de su infancia, apareció el primer extracto bancario, con los retiros de $10,000 para pagar su Mercedes, resaltados en un amarillo brillante e incriminatorio. ¿Creíste que no llevaba las cuentas? Llevo 45 años llevándolas, y cada centavo tiene su historia. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. La música se detuvo a mitad de una nota, dejando un eco incómodo. Los invitados se miraron unos a otros, sus sonrisas de cortesía congeladas en sus rostros, la confusión dando paso lentamente a la intriga. Diego se quedó pálido, boquiabierto, la copa de champán temblando peligrosamente en su mano. Entonces pronuncié la cifra, clara y contundente. Aquí están los $250,000 que tomaste de mi pensión en los últimos 3 años. Considera que te los regalo. No fue una acusación, fue una declaración de hechos. Un regalo envenenado que exponía la verdad de su riqueza frente a todos los que la admiraban. La primera grieta en Minotim Theatre. Su fachada se había abierto. Antes de que nadie pudiera procesar el primer golpe, saqué mi viejo celular y lo acerqué al micrófono. Un leve crujido precedió a la voz de Verónica, nítida y metálica, llenando la noche con su desprecio. «Tranquila, mamá. Solo hay que esperar a que la vieja firme los papeles de la hipoteca y nos vamos a Europa». Verónica soltó un pequeño grito ahogado, un sonido agudo que se perdió en el estupor general. Su rostro, usualmente una máscara de compostura y superioridad, se descompuso en una mueca de horror puro. Vi cómo las miradas de los invitados se desviaban de la pantalla hacia ella, no con simpatía, sino con una fascinación morbosa. Su traición ya no era un secreto familiar, era una exhibición pública, transmitida en alta fidelidad para su selecta audiencia. Sin darles tiempo a reaccionar, a formular una defensa, desplegué el último documento que llevaba en mi mano. Era la nota simple del registro de la propiedad, obtenida por mi abogada esa misma semana. La sostuve en alto, asegurándome de que el sello rojo de gravamen fuera visible para los de las primeras filas, como un trofeo de guerra. «Y este es mi regalo para ti, Verónica. Un embargo preventivo de $75,000 sobre la casa en la que viven. Mi casa». Hice énfasis en las últimas 2 palabras. El aire crepitaba con la tensión. Había desmantelado su vida perfecta, pieza por pieza, frente a la misma audiencia que tanto se esforzaban por impresionar. Su estatus social, construido sobre mis sacrificios, se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino coordinada por mi abogada, la funcionaria judicial, Laura Figueroa, una mujer de aspecto severo y traje impecable, acompañada de 2 agentes de aspecto oficial, se abrió paso entre la multitud atónita. Su presencia era una irrupción de la realidad cruda
en medio de la farsa social. Se movían con un propósito, ignorando las miradas y los susurros, su objetivo claro. Se acercaron a Diego, que seguía paralizado en el escenario, una estatua de incredulidad. La llegada de la ley transformó la humillación social en una crisis legal tangible, elevando el drama de una disputa familiar a un acto de justicia oficial. El jardín de mi casa se había convertido en una sala de tribunal al aire libre. Laura Figueroa le entregó un sobre grueso, con una voz profesional y carente de emoción, que se escuchó perfectamente en el silencio sepulcral. Dijo: «Señor Soto, le entrego esta orden de desalojo y la notificación de una demanda civil por fraude y abuso financiero. Tiene 48 horas para desalojar la propiedad». La humillación pública era ahora una pesadilla legal con plazos y consecuencias ineludibles. Vi a Andrés Paredes, el arquitecto de mi ruina, que estaba entre los invitados, intentar escabullirse discretamente por un costado, pero la mirada colectiva de varios de los presentes lo detuvo en seco, clavándolo en su sitio, juzgándolo en silencio. Su reputación profesional se desvanecía en ese mismo instante, junto con la de sus clientes. La primera consecuencia inmediata fue financiera, un golpe rápido y certero. El jefe del catering, un hombre pragmático ajeno al drama, se acercó a Diego para saldar la cuenta del evento. Diego, actuando por inercia, sacó su tarjeta de crédito. «Rechazada», dijo el hombre en voz baja pero audible en el silencio tenso. En un acto de crueldad calculada, le mostré a Diego la pantalla de mi teléfono con la notificación de cancelación del banco que había recibido el miércoles. Su fuente de ingresos, mi dinero, se había secado por completo. La humillación de no poder pagar por su propia fiesta de ostentación fue la sal en la herida abierta. Era el fin de su poder, demostrado en una simple transacción fallida. La segunda consecuencia fue patrimonial y ruidosa. Mientras los invitados, atónitos, comenzaban a irse, 2 grúas llegaron a la entrada, sus luces, intermitentes bañando el jardín en un resplandor azul y rojo. Agentes de una empresa de recuperación, contratados por el banco, procedieron a embargar el Mercedes de Diego y el BMW de Verónica. El sonido metálico de los ganchos y las cadenas era la banda sonora de su caída. Los vehículos, símbolos de su estatus robado, fueron arrastrados sin ceremonia, bloqueando la salida y convirtiendo la huida de los invitados en un espectáculo aún más bochornoso. Estaban atrapados, forzados a ser testigos, hasta el final de la demolición de la vida de los Soto. La tercera y más devastadora consecuencia fue reputacional. La humillación fue total, absoluta y, sobre todo, pública. Su círculo social y profesional fue testigo de su caída en tiempo real. Los susurros se convirtieron en un murmullo generalizado, mientras la gente, finalmente libre para marcharse, se apresuraba a salir, no sin antes lanzarles miradas de desprecio y conmoción. La fiesta de cumpleaños que debía cimentar su estatus se había convertido en su funeral social. Cada invitado que se iba era un clavo más en el ataúd de su vida de apariencias. La fachada, tan cuidadosamente construida, había sido demolida por la verdad, y no quedaba nada detrás, solo el vacío de su codicia. Tomé el micrófono una última vez, mi voz aún tranquila en medio del caos que había desatado. No había ira en mi tono, solo una finalidad glacial. «Disculpen la interrupción», dije con una serenidad que contrastaba con los rostros descompuestos de mi hijo y mi nuera, que ahora estaban solos en medio de los restos de su celebración. «La fiesta ha terminado, permanentemente». Dejé el micrófono sobre la mesa y me di la vuelta, caminando lentamente hacia el interior de mi casa. Mi casa de verdad. No necesité mirar atrás para saber que los había dejado solos, expuestos bajo las luces de su propia fiesta, en medio de los restos de la vida que me habían robado y que yo, esa noche, había reclamado. La justicia no siempre es poética, pero a veces es espectacularmente precisa. El lunes por la mañana, el sonido de las nuevas cerraduras encajando en su lugar fue la música más dulce que había escuchado en años. Cada clic del cerrajero era una nota en la sinfonía de mi liberación, un sonido metálico y definitivo que sellaba el pasado afuera. La casa estaba en silencio, un silencio limpio, ya no opresivo, sino lleno de una paz que casi podía tocar.
Tomé el nuevo juego de llaves. Su peso en mi mano se sentía sólido, real. Ya no eran las llaves de una prisión dorada, sino las llaves de mi fortaleza, de mi hogar recuperado. El eco de la fiesta se había desvanecido, reemplazado por la promesa de un nuevo comienzo, uno dictado exclusivamente por mis propias reglas y mi propia voluntad. Toda comunicación con Diego y Verónica se canalizaba ahora a través de mi abogada. Había establecido nuevos límites, no de ladrillo y mortero, sino de acero legal y respeto propio. Unos días después, llegó una carta certificada, con el nombre de Diego como remitente. No sentí la tentación de abrirla. No había curiosidad, ni una pizca de la antigua culpa materna. Simplemente la coloqué sobre la mesa del recibidor, hasta que llegó el mensajero de la firma de abogados. Entregarle el sobre sin abrir fue un acto de poder, una declaración de que su acceso a mí, a mis emociones y a mi vida había sido revocado de manera irrevocable. Sus palabras ya no tenían cabida en mi mundo. Ahora solo eran documentos que serían procesados por profesionales. Una de mis primeras acciones, una vez que tuve el control total de mis finanzas recuperadas, fue crear un fideicomiso para la educación de Leo. Destiné $250,000, la misma cantidad que Diego me había robado, para asegurar su futuro. Quería garantizar que su camino nunca dependiera de la moralidad fallida de sus padres. Su lealtad silenciosa, su ayuda sin preguntas en el momento más oscuro, merecía una base sólida, una oportunidad construida sobre la verdad y no sobre el engaño. No, era solo dinero. Era una inversión en la integridad, una forma de romper el ciclo de abuso que yo, sin saberlo, había permitido que floreciera bajo mi propio techo. Era mi legado para él, un futuro limpio de las deudas de sus progenitores. Meses después, la escena final de mi vieja vida dio paso al primer día de la nueva. Estaba en mi jardín, bajo el sol tibio de la tarde. La primera tarea que me impuse fue arrancar los rosales pretenciosos y superficiales de Verónica. Cada raíz que arrancaba de la tierra era como extraer una mentira. Cada espina que me pinchaba era un pequeño recordatorio del dolor que había soportado. Fue un trabajo duro, físico, que me dejó exhausta pero extrañamente purificada. El sudor en mi frente se sentía honesto, un esfuerzo real para crear algo nuevo en lugar de mantener una fachada. El espacio vacío que dejaron las rosas no era una pérdida, sino una página en blanco, una oportunidad para sembrar algo que realmente me nutriera el alma. En su lugar, planté las hortalizas que mi madre me enseñó a cultivar, hileras de tomates robustos, pimientos de colores brillantes y hierbas aromáticas cuyo perfume llenaba el aire. El olor a tierra húmeda y a vida nueva era el verdadero aroma del hogar. Cada semilla que enterraba era una promesa, un acto de fe en el futuro. A diferencia de las rosas de Verónica, que solo exigían admiración, mis plantas ofrecerían sustento. Era un retorno a mis raíces, a la sencillez y a la autosuficiencia que me habían enseñado. Este jardín ya no sería un escenario para fiestas vacías, sino una fuente de vida, un testamento de mi capacidad para hacer crecer cosas buenas, incluso en la tierra más profanada. Bebía un café en mi taza vieja y astillada, la que Verónica siempre había querido tirar porque rompía la estética de su cocina de diseño. El borde irregular se sentía familiar contra mis labios. Era un pequeño acto de rebelión, un símbolo de mi restauración. Esa taza había sobrevivido a su purga minimalista, escondida en mi inundación, el fondo de un armario, al igual que yo había sobrevivido a su intento de borrarme. Sostenerla era un recordatorio de que las cosas con historia, con cicatrices, a menudo son las más valiosas. El café, simple y negro, nunca me había sabido tan bien. Era el sabor de la victoria, de la paz recuperada en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Leo llegó del colegio y, sin decir una palabra, dejó su mochila en el porche, tomó la regadera y comenzó a ayudarme. No hablamos del pasado, de la fiesta, de sus padres. No era necesario. Nuestro silencio estaba lleno de un entendimiento mutuo, de un futuro compartido que estábamos construyendo juntos, una planta a la vez. Había una facilidad en su compañía, una comodidad que nunca había existido con su padre.
Él no necesitaba llenar el espacio con excusas o promesas vacías. Su presencia, su acción simple y solidaria, era todo lo que importaba. Era la prueba de que el amor verdadero no se declara en brindis grandilocuentes, sino que se demuestra en los gestos más humildes. Lo vi sonreír mientras el agua caía sobre las jóvenes hojas de albahaca, su aroma intensificándose con la humedad. En su rostro no había rastro de la sombra de sus padres, solo la promesa de un hombre íntegro en formación. Supe entonces que había tomado la decisión correcta, no solo por mí, sino por él. Al liberarme a mí misma, también lo había liberado a él de un legado de codicia y falsedad. Le estaba dando un ejemplo diferente, uno donde la dignidad no es negociable y la justicia, aunque lenta, es inevitable. Mi batalla no había sido solo para recuperar una casa, sino para salvar un futuro, el suyo. Miré mi jardín, mi casa, mi vida recuperada. El camino había sido doloroso, una travesía por el desierto de la traición más profunda que una madre puede conocer. Pero cada paso, cada documento revisado con lupa, cada decisión fría y calculada, había valido la pena. La soledad que sentía ahora no era de abandono, sino de soberanía. Era la tranquilidad de quien es dueña de su espacio, de su tiempo y de sus decisiones. La casa respiraba de nuevo, y yo respiraba con ella. Ya no era un mausoleo de apariencias, sino un hogar vivo, lleno del murmullo de las hojas y la promesa de la cosecha. Les di mi vida, mis ahorros, mi herencia, y la despreciaron. La convirtieron en autos de lujo, bolsos falsos y una fachada de éxito que se derrumbó al primer soplo de verdad. Creyeron que mi amor incondicional era una debilidad que podían explotar indefinidamente, un recurso natural que nunca se agotaría. No entendieron que incluso el pozo más profundo de paciencia tiene un fondo, y cuando tocaron ese fondo, no encontraron más agua, sino roca dura. Ahora, en su exilio autoimpuesto, enfrentando las consecuencias legales y sociales de sus actos, solo les daría lo que merecían, la fría e imparcial aplicación de la ley. Durante años, mi firma en un papel fue un acto de confianza ciega, una herramienta que usaron para despojarme de todo. Mi nombre, Carmen Soto, era para ellos solo una formalidad legal, un encabezado en los documentos que les transferían mi patrimonio. Lo firmaba con la mano de una madre, creyendo que construía su seguridad, sin darme cuenta de que estaba firmando mi propia sentencia, mi propia anulación. Pensaron que mi nombre, como yo, era viejo, débil y sin valor real más allá de lo que podían liquidar. Pero se equivocaron de la manera más fundamental posible. Subestimaron el poder que reside en la historia, en la memoria y en la verdad documentada. No entendieron que un nombre no es solo una palabra, sino el resumen de una vida entera de trabajo, de sacrificios y de integridad. Mi nombre llevaba el peso de mi historia, y finalmente usé ese peso para aplastar el mundo de mentiras que habían construido. Durante años creyeron que mi firma no valía nada. Ahora finalmente estaban aprendiendo, de la manera más dura y pública, lo que realmente cuesta mi nombre.